UPC, estamos muy motivados y comprometidos en reducir la brecha de infraestructura en nuestro país y nuestro objetivo es fomentar la investigación en ingeniería y desarrollar proyectos innovadores con un enfoque social. Bien, ahora presentaremos quién será nuestro expositor de esta tarde y para ello le cedo el pase a mi compañera Olenka. Gracias, Cristian. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Olenka Ramos, pertenezco al directorio académico de IDI UPC y en esta grata oportunidad presentaré al expositor de este sexto encuentro de capítulos estudiantiles, al ingeniero Ignacio Rodríguez, ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con mención en Ingeniería y Gestión de la Construcción. Magíster en Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Católica de Chile, especializado en caminos y pavimentos. A la fecha, su carrera profesional se ha desarrollado en dos empresas. En su primera etapa ejerció como ingeniero de investigación del Centro de Ingeniería e Investigación Vial, CIIV, del, de DICTUC. Y en su segunda etapa sostiene el cargo de jefe de proyectos en la empresa consultora THX Ingeniería. A continuación le daré el pase a mi compañero Cristian. Bien, antes de iniciar les recuerdo que la idea de este espacio es que todos podamos aprender y para ello debemos mantener una comunicación fluida, ordenada y respetuosa. Todas aquellas dudas, consultas o preguntas que tengan a lo largo de la exposición las podrán hacer en la caja de comentarios y el equipo académico se encargará de que éstas lleguen al expositor y las pueda absolver. Muchas gracias, ingeniero, por estar presente en este importante evento para nosotros. Adelante, ingeniero Ignacio. Muchas gracias, Cristian, Olenka. Gracias a toda la organización por invitarme a hablar un poquito de lo que hago en TH Ingeniería. Así que voy a proceder a compartir pantalla. ¿Me pueden confirmar si se ve mi presentación, por favor? Sí, sí se ve, ingeniero. Ya. Entonces voy a colocar el cronómetro y sin más preámbulos comencemos con esta presentación que espero que sea muy provechosa para todos ustedes. Entonces, primero voy a contextualizar sobre este proyecto que le voy a hablar hoy día. El contexto del proyecto, el proyecto de análisis de pesos por eje de la Red Vial Nacional, corresponde a un estudio licitado por la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas de Chile del año 2018. Este proyecto fue adjuntado por la empresa consultora Ciprés Ingeniería, quien a su vez subcontrataron a Aristo Consultores y TH Ingeniería. Aquí podemos ver que este es un proyecto donde el mandante era el Ministerio de Obras Públicas y los proyectistas fueron tres empresas consultoras. Ciprés, que se dedicó a coordinar principalmente, Aristo, que se dedicó a ver la parte de ingeniería de transporte y los beneficios que podría traer en términos de logística el aumentar los pesos de los camiones y los buses. Y por otro lado, nosotros, TH Ingeniería, es quienes evaluamos el impacto que tendrían los pavimentos un cambio en la normativa de pesos por ejes. Y eso es de lo que les voy a hablar hoy día. Entonces, este largo estudio de 2 años tuvo como resultado final un informe, el cual se dividió en dos partes. La primera, donde se exponían los beneficios económicos de aumentar los pesos por eje en términos de productividad o de logística, de menores viajes, por así decirlo. Y por otro lado, que es la parte que le voy a presentar hoy día, el desmedro que tendrían los pavimentos si los camiones llevan más peso. Así que comencemos inmediatamente. Antes de hacer cualquier análisis, es importante saber el tipo de vehículos pesados que hay en la red vial nacional. Tuvimos que identificarlos y en Chile existe una nomenclatura de vehículos pesados. Los vehículos pesados se dividen en tres grandes categorías, que son los buses, los camiones rígidos de 2 ejes y los camiones articulados o camiones de más de 2 ejes. Y a partir de información de plaza de pesaje, nosotros podemos identificar más o menos cómo se distribuían. A su vez, estas
tres grandes categorías tienen más subcategorías, donde la principal diferencia es el tipo de eje que lleva cada vehículo. Y ese tipo de eje, dependiendo del peso que lleva, va a generar un impacto diferente en el pavimento. Como ustedes podrán imaginar, si un eje tiene 3 líneas de ruedas, la carga se distribuye en un área mucho mayor. Sin embargo, si tengo menos ruedas y este lleva el mismo peso, el impacto va a ser mayor. Entonces es importante identificar el tipo de flota vehicular que teníamos a nivel nacional. Y esto que yo les estoy mostrando acá es la tabla de límites y tolerancias de pesos por eje que actualmente está en la normativa y que el Ministerio de Obras Públicas nos pidió revisar. Esta tabla se presentó en el año 80 y las tolerancias, voy a activar el puntero, denme un segundo, puntero láser, y las tolerancias fueron especificadas el año 2018, ¿ya? Entonces, esto es lo que nosotros estudiamos y analizamos, los ejes y sus límites por peso. Otro aspecto que nos afecta tanto a los pavimentos es el peso bruto vehicular. Dentro de esta presentación no voy a hablar del peso bruto vehicular, me voy a enfocar en los pesos por ejes, debido a que, como veremos a continuación, el diseño de pavimentos y la vida útil va a quedar determinada de la forma en que yo contabilizo los pesos por eje. Entonces, ya he identificado la flota de camiones y los tipos de ejes, voy a hablarles del factor eje equivalente, es decir, cómo yo transformo todos estos ejes de la flota vehicular en un valor que me permita a mí diseñar pavimentos, ¿ya? Entonces, muy brevemente, espero que tengan ustedes un poquito de conocimiento de diseño de pavimentos. Si no, voy a tratar de explicarlo en los términos más simples posibles. El diseño de pavimentos que se utiliza actualmente en la mayoría de Latinoamérica es el método AASHTO, ¿ya? Y esas ecuaciones de diseño de pavimentos vienen de una prueba a escala real, que es la prueba ASHO, así se llamaba, ¿ya? A partir de esta prueba de escala real, lo que se hizo fue, se definieron unos camiones típicos que circularon por estas pistas que estoy mostrando acá, con diferentes pesos por eje, ¿ya? Y lo que hace el método de diseño es transformar distintos tipos de ejes en un eje estándar. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo un eje con poco peso, va a equivaler a menos cantidad de ese eje estándar. Mientras que si yo tengo un eje con mucho más carga, va a ser muchas veces ese eje estándar. Y ese eje estándar es el eje simple de rodado doble de 8,2 toneladas. En este caso fue el camión que circuló por el circuito 4 Pistámula, ¿ya? Entonces, el método de diseño me permite a mí transformar estos tres tipos de ejes en ejes estándares. Y para ello existen unas fórmulas donde yo, en función del peso y otras variables que no quiero ahondar en esta presentación, puedo transformar todos a este famoso eje equivalente, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si yo grafico estas ecuaciones? Tanto para pavimento de asfalto y para pavimento de hormigón, que son los dos tipos de pavimentos que se diseñan, yo voy a tener unas curvas que tienen esta forma exponencial. La curva azul es el eje simple, la naranja es el eje doble y la amarilla es el eje trident. Y podemos observar ya, solo mirando el gráfico a simple vista, que a medida que se aumenta el peso por eje, el daño del pavimento va a ser exponencial, ¿ya? Esa es como la primera conclusión que tenemos que sacar o quiero que ustedes se lleven para la casa. Y, por ejemplo, si yo tomo la curva azul, que es el eje estándar, y busco el factor equivalente igual a 1, yo voy a llegar a las 8,2 toneladas que le hablaba antes. Y, por ejemplo, el eje doble de rueda doble, con 15 toneladas aproximadamente, hace el mismo daño que un eje simple, pero con 8 toneladas. ¿Ya? Entonces, nosotros ya observamos que esta ecuación tiene una forma exponencial y nosotros podemos hacer una simplificación
controlando ciertas variables, y para los cálculos de esta asesoría nosotros vamos a necesitar, o sea, definir ecuaciones para calcular los ejes equivalentes, dado que vamos a trabajar con mucha información, con mucha data. Entonces lo que hicimos fue tomar estas curvas y trazar, retrocalcular la ecuación. Entonces, para cada tipo de eje, yo tengo una fórmula que en función de su peso, puedo determinar de forma rápida el eje equivalente. Para todos los ejes típicos, que son estos tres que yo les menciono acá. Pero para el estudio nosotros tenemos que determinar también qué pasa con los ejes atípicos, que son, voy a proceder rápidamente, que son todas estas combinaciones más atípicas, ¿ya? Que está con eje simple y uno doble, o uno simple y dos doble. Entonces, para ello, nosotros lo que hicimos fue hacer un análisis bajo el siguiente principio. El principio era, mismo daño equivale al mismo eje equivalente. ¿Qué quiere decir de eso? Que yo, mediante un análisis estructural del pavimento, análisis de tensiones y deformaciones, muy parecido a lo que hace uno en el curso de análisis estructural, determina las deformaciones del pavimento. Entonces, si yo tengo una carga estándar que me hace una deformación 1, yo busco en el eje atípico con qué peso genera una deformación 1. Entonces yo puedo lograr obtener ciertas, ¿cómo se dice? Una equivalencia entre el eje atípico y el eje estándar. Ustedes me pueden pedir este informe, el que les mostré antes, si quieren revisar esta metodología con más detalle, pero al final del día nosotros pudimos obtener curvas para cada uno de los ejes. Y ya yo con estas curvas puedo hacer mi análisis más a nivel nacional, que es lo que estamos buscando en este proyecto. Entonces, uno de los principales resultados de esta asesoría fueron estas ecuaciones, que permiten obtener de forma rápida el factor de eje equivalente para cualquier tipo de eje. Vamos a la siguiente parte, que son los factores principales que afectan al cálculo del factor de eje equivalente. ¿Y qué es lo que le voy a presentar aquí? Son tres factores que me pueden cambiar de forma radical el factor eje equivalente, o factores que yo tengo que observar detenidamente, dado que me afectarán los ejes equivalentes finales y que después me va a cambiar el diseño final del pavimento. Y estos son tres. El efecto del eje retráctil, cuando se levanta la rueda. ¿Qué efecto tienen las tolerancias permitidas por la normativa? ¿Y qué efecto tiene si un camión se sobrepasa ese límite legal? Es decir, ¿qué tanto me escapo yo de la curva exponencial si ese camión no cumple con la ley y va sobrecargado? Entonces vamos con el primer efecto. Como le expliqué, el efecto del eje retráctil ocurre cuando yo tengo un eje tándem o trídem y una de estas ruedas puede ser levantada, ¿ya? Entonces, si nosotros tomamos las ecuaciones que demostré anteriormente, esto es lo que pasa. Observemos el gráfico a la izquierda, donde en el eje X tengo el peso por eje y en el eje Y tengo el factor de eje equivalente. Recuerden que hay dos tipos de ejes tándem, y si levantamos una de las ruedas con ese mismo peso, por ejemplo, 15 toneladas tiene ese eje, que tiene un factor equivalente de 1 aproximadamente, y el camión levanta una de sus ruedas, el daño o el factor equivalente se multiplica por 10. Esto ocurre tanto para pavimento de asfalto como para pavimento de hormigón. Ahora, en el eje tridem, el efecto es un poco menor, dado que esta diferencia es un poco es menor, pero igual de importante. Sin embargo, la más grave y la más preocupante es con el eje tándem. Vamos con el siguiente factor, que son las tolerancias legales.
¿Qué hicimos en este caso? Ver cuánta es la diferencia entre el peso límite legal, en términos de eje equivalente, y la tolerancia. Entonces, lo que muestra en esta tabla, para cada eje, nosotros tenemos su peso legal más tolerancia, los ejes equivalentes con el peso legal, los ejes equivalentes con el peso legal más tolerancia, y la diferencia en términos de eje equivalente y en términos porcentuales también. Disculpen. Y de esta forma logramos observar cuánta era la diferencia en daño para cada tipo de eje. Y lo que podemos observar que para los ejes tándem y tridem esa diferencia es de alrededor de un 20%. Sin embargo, para el eje simple de rueda simple y el eje simple de rueda doble, este aumento debido a esa tolerancia permitida legalmente es mayor. Tercer efecto son las sobrecargas. Entonces, para determinar el efecto de las sobrecargas, lo que hicimos nosotros fue estudiar información de distintas plazas de pesaje y obtener la sobrecarga más típica que nosotros podíamos observar. Y para ello nosotros tomamos los 5 camiones que más circulan por la red vial nacional. De esos 5 camiones observamos su estadística y elegimos el eje con el peso que más se pasaba a la normativa. Como ejemplo, el camión tipo 690, el eje trimmer de rueda doble, tiene un peso legal de 25 toneladas y la sobrecarga típica de 25,3. No es tanto. Pero, por ejemplo, el eje simple rueda doble del camión 520, el peso legal es 11 toneladas, pero el 95 percentil de la distribución estadística en la plaza de pesaje llega a 13, es decir, 2 toneladas más. Aquí extraje los pesos más críticos y demuestro en cuánto aumenta el factor eje equivalente. Y si ustedes se acuerdan, la forma exponencial que tenía el factor eje equivalente, el caso más crítico es el eje simple de rueda doble, donde un aumento de 11 toneladas a 13 toneladas implica un aumento de un 100% en el daño del pavimento. ¿Qué significa ese 100%? Que en vez de circular virtualmente 13 ejes equivalentes, circulan 6,7 ejes equivalentes. ¿Ya? Eso en largo plazo significa que el pavimento se va a deteriorar mucho más rápido, aumentando marginalmente el peso. Déjenme ver cuánto llevo de tiempo. Ya. Ahora, ya les hablé de los factores principales o más catastróficos en términos de ejes equivalentes. Ahora voy a hablar de los factores secundarios. ¿Y por qué le llamamos factores secundarios? Porque después de haberlo estudiado nos dimos cuenta que su efecto en eje equivalente es muy marginal o muy pequeño. Sin embargo, desde el ministerio o desde el rubro de los transportistas, ellos creían que se usaban, deje pasar la diapositiva, se usaban rueda ancha, se usaban suspensión neumática, se utilizaban otro tipo de rueda, ellos nos preguntaban si podían llevar más carga. ¿Sí? De nuevo, en otras palabras, ellos nos preguntaban, oye, si yo llevo una rueda más ancha, ¿puedo llevar más peso? Y eso es lo que nosotros vamos a responder ahora. Y son 3 los factores secundarios. Vamos con el primero, tipo de rueda y presión de inflado. Tipo de rueda. ¿Recuerdan ustedes la prueba ASHO, la que se hizo en los años 60? Bueno, en ese entonces se utilizaba un tipo de rueda que es la rueda tipo diagonal. Sin embargo, ya no se usa ese tipo de rueda, o sea, muy poco, solamente en autos antiguos se ve. Ahora la mayoría ocupa de las ruedas tipo diagonal. Entonces, bueno, aquí en el año 88 quiso responder esta pregunta. ¿Sigue siendo válido el método de diseño si ocupo otro tipo de rueda? ¿Hay algún efecto que no estoy observando? ¿Los pavimentos se dañan más rápido, más lentos si cambio de rueda? Y lo que él determinó fue que estas 2 ruedas son prácticamente iguales para el pavimento. El pavimento no va a diferenciar si la rueda es del tipo diagonal o si es del tipo radial. ¿Y esto cómo lo determinó? De 2 formas. Primero,
con la impronta que ustedes pueden ver acá, que en términos de área son prácticamente iguales. Y la segunda forma fue mediante un ensayo a escala real, donde hizo circular por unas pistas camiones con la rueda tipo diagonal y otra con el tipo radial, y vio que el deterioro era prácticamente el mismo. Por lo tanto, tipo de rueda no genera ningún efecto. Factor secundario. Otro tema es la presión de inflado. Lo mismo, en la prueba ASHO, con la cual se obtuvieron las ecuaciones de diseño, la presión de inflado típica era entre 75 y 80 psi. Esa presión de inflado tenían los camiones. Sin embargo, a medida que han pasado los años, esta presión de inflado ha ido aumentando. Este fue el único gráfico que logré encontrar de una distribución estadística de cómo ha ido aumentando la presión de inflado de la rueda. Y aquí, más que obtener un valor preciso, es demostrar que efectivamente la presión de inflado a medida que ha pasado los años ha ido en aumento. Y si ustedes topan cualquier catálogo de ruedas, por ejemplo aquí les estoy mostrando el de Michelin del año 2020, que fue el año donde hice el informe de asesoría, ustedes podrán ver que las presiones máximo inflado llegan a 120 psi. Aquí hay otro estudio muy interesante que lo revisamos aquí en la empresa, que son los estudios de Beer, ¿ya? Y en estos estudios, él mediante diferentes sensores logró determinar la forma en que se distribuye la presión. Y él logró observar que en los bordes esta presión es superior. Ahora, esta diferencia en presión en un pavimento de hormigón de gran espesor o en un pavimento asfalto de gran espesor no es relevante. Sí puede ser relevante en caminos secundarios donde tengo espesores muy bajos de pavimentos, pero dado que este proyecto se enfocaba en la red vial principal de autopista, el factor presión de inflado es secundario. Así que, factor secundario. Pero sí, ojo, para pavimentos de menor espesor, menor estructura. Ahora vamos al segundo tema, ancho de rueda. Aquí le voy a presentar dos estudios. Un estudio donde lo que se hizo fue tomar un eje estándar y un eje de rueda, perdón, una rueda estándar y una rueda ancha. Lo que se hizo calcular fue las deformaciones que tendría en el pavimento si circula este tipo de rueda. Y el modelo matemático de elementos finitos decía que la rueda ancha hacía mucho más daño. Sin embargo, hicieron las pruebas a escala real y con sensores determinaron que la respuesta promedio era prácticamente la misma. O sea, aquí la teoría, la realidad fue muy diferente a la teoría, ¿ya? Aquí hay otro estudio donde se hizo un ensayo a escala real, donde se ocuparon tres tipos de ruedas. La rueda estándar, la rueda super single, que es la primera generación de rueda ancha, y estas son las nuevas generaciones de rueda ancha, que son prácticamente, se diferencian en un poco de espesor, pero son la nueva generación. Tienen la forma de su impronta es diferente, ¿ya? Y en este gráfico se muestra en el eje X el número de pasada de este vehículo pesado y en el eje Y el abollamiento promedio. ¿Qué es el abollamiento promedio? Es la deformación en la estructura de pavimento de asfalto y en este caso la rueda de primera generación, la rueda ancha de primera generación, la super single, resultó ser mucho más dañina que las ruedas de nueva generación. Y el otro factor es el sistema de suspensión. En otros países existe la posibilidad de llevar más peso si se utiliza un sistema de suspensión tipo neumática. Nosotros en TH Ingeniería revisamos el libro de David Sebon, que es un destacado profesor de la Universidad de Oxford, y lo que él indica sobre el sistema de suspensión es lo siguiente, que los principales objetivos de los estudios
de los amortiguadores, y por qué se han desarrollado amortiguadores, es proteger la carga, confort y rendimiento del conductor, duración y mantenimiento de las partes del sistema de suspensión y duración y mantenimiento del vehículo. Es decir, todo el desarrollo de los sistemas de suspensión han sido enfocados en el usuario del vehículo pesado y en la vida útil del camión, pero nunca del pavimento. Entonces, de ahí a decir de que el sistema de suspensión me puede permitir llevar más carga, es difícil poder concluir eso. No corresponde. Y los estudios que nosotros encontramos donde se hicieron en prueba a escala real, los resultados eran muy difusos. Por lo tanto, uno no podía llegar a la conclusión de que si uno ocupa sistema neumático, puede llevar más peso. ¿Ya? Esos fueron los factores secundarios. Ya que hablé de los factores principales y secundarios, ahora le quiero hablar de los factores de estratigrafía de carga, los que se ocupan aquí en Chile. ¿Qué son los factores de estratigrafía de carga? Es un número que me permite a mí transformar, por ejemplo, 200 vehículos día a eje equivalente directamente. O sea, me salto la parte de calcular eje por eje, sino que yo ya, por ejemplo, si estoy estudiando, no sé, la región metropolitana de Chile, la región de la capital, yo conozco más o menos los tipos de camiones de pasa y yo puedo calcular el factor de estratigrafía de carga, ¿ya? Y con eso transformar directamente tránsito a ejes equivalentes. Entonces aquí presentarle un poco los factores de estratigrafía de carga históricos que se han utilizado para el diseño de pavimento en Chile. Y bueno, aquí están los tres tipos de vehículos. Hay factores de estratigrafía de carga, le voy a decir FEC, factores FEC de asfalto y para hormigón, para tres tipos de vehículos y para distintas estratigrafías de peso. Antes, en el año 81, una oficina de ingeniería con suficiente conocimiento en la materia podría definir si la estratigrafía era liviana, mediana o pesada. Si era un camino forestal, seguramente iba a utilizar una estratigrafía pesada. Si era un camino donde circula tránsito local, seguramente utilizaría un factor liviano. Estos factores fueron actualizados el año 98 y después fueron actualizados nuevamente el año 2005. Y en este caso, la tabla cambió radicalmente de forma. Bueno, fue publicada el año 2005 con estadística del año 99. Se utilizó información de diferentes plazas de pesaje y también se diferenció por dirección. Aquí tengo plaza de pesaje de Chacayuta, la ruta 5, kilómetro 2000, plaza de pesaje La Negra, la ruta 5, kilómetro 1300, dirección 1-2 y dirección 3-4. Eso en el sentido de avance del kilometraje. Y tengo también separado por índice de servicibilidad, que para los que conocen el método de diseño AASHTO, sabrán de lo que estoy hablando. Pero tiene relación más que nada con el estado final que debería tener el pavimento al final de la vida útil, ¿ya? Quédense con eso. Y esta tabla, a diferencia de las dos anteriores, no presenta clasificación por peso, tipo liviano, mediano, pesado, no. Aquí, según la plaza de pesaje, yo te doy un factor de estratigrafía de carga. Entonces, es distinto el criterio. Se ocupa un criterio de cercanía geográfica, mientras que el anterior era criterio de si era un tránsito más o menos liviano, pesado o mediano. Entonces, nosotros viendo que esta estadística era del año 99, lo que hicimos nosotros fue estudiar algunas plazas de pesaje y ver si el factor era diferente, porque antes de proyectar qué pasa si cambiamos los pesos por eje, los límites de pesos por eje, primero tenemos que saber qué está circulando el día de hoy por nuestros caminos. Entonces, por eso fue importante estudiar y calcular nuevos factores de estratigrafía de carga de diferentes plazas de pesaje en Chile. Aquí hay, lo de la izquierda son cercanos a la región metropolitana y en la de la derecha es una plaza de pesaje en la región sur de Chile. ¿Ya? Y nos fuimos de espalda cuando vimos estos resultados, porque aquí
le estoy mostrando los factores de estratigrafía de carga de los camiones simples, los camiones de 2 ejes, para pavimento de asfalto y para pavimento de hormigón. Y en azul están los datos que me recomienda el manual, y en naranjo lo que obtuve de las plazas de pesaje. Y podemos ver que hay una diferencia muy importante, ¿ya? En términos de factores de estratigrafía de carga. Sobre todo en la plaza de pesaje de la zona sur. La plaza de pesaje de la región metropolitana está un poco mejor y el error no es tan grande, pero el de la región del sur sí es muy alta esta diferencia. Lo mismo para los buses y lo mismo para los camiones de más de 2 ejes. Y por último, lo que queríamos demostrar también era, dado que nos dimos cuenta que este factor estaba subestimado, quisimos evaluar en qué medida la estructura de pavimentos que se diseñan hoy en Chile con el factor del manual están subdimensionados. Entonces, para lograr eso, nosotros tomamos una estructura típica de pavimento de asfalto, una estructura típica de pavimento de hormigón, definimos valores típicos para definir de diseño. Estos valores típicos nosotros consideramos la experiencia que tiene la oficina de ingeniería donde yo trabajo, valores típicos que se utilizan de diseño y para este tipo de tránsito. Y logramos observar de que, como era de esperar, existe un déficit en la estructura. Por ejemplo, si yo diseño un pavimento con la tabla del manual, me va a dar, por ejemplo, para un tracito bajo, 11 centímetros de asfalto. Si ocupo la tabla actualizada, yo debería haber diseñado esa estructura con 13 centímetros. Entonces, hay una pequeña diferencia, hay un déficit de estructura, la cual va aumentando si el tránsito es mayor. Si tengo un tránsito medio, este déficit de estructura son 3,5 centímetros y en tránsito alto 3,4. Y en pavimento hormigón pasa algo muy parecido. 3,3 para tránsito bajo, 4,4 para tránsito medio y 5,8 para tránsito muy alto. Raya para la suma, hay un problema. Y ya con eso voy a pasar a las conclusiones de lo que le he presentado. Voy a ver el tiempo. Ya. Entonces, del capítulo 3 del factores equivalentes, les puedo comentar de que el peso del eje es el factor que más afecta al factor de eje equivalente, esa relación exponencial que yo les mostraba. Se aumenta un poco el peso, el daño aumenta exponencialmente. También otra conclusión es que una limitación del método Ashton es que entrega fórmulas para determinar factores de eje equivalentes solo para los 3 tipos de ejes típicos. En este estudio logramos determinar ecuaciones para otras configuraciones de ejes. También el método Ashton nos permite cuantificar el efecto de los factores secundarios, que fue presión de inflado, ancho de rueda y suspensión neumática. Es por lo anterior que nosotros tuvimos que revisar la literatura y los estudios que les mostré brevemente para ver qué pasaba con esos factores secundarios. Del capítulo 4 podemos concluir que se determinó el factor equivalente, la fórmula para ejes atípicos, y también que esta fórmula hace mucho más simple el procesamiento de grandes bases de datos obtenidos a partir de plazas de pesaje. El capítulo 5 podemos concluir que nosotros recomendamos prohibir el uso del eje retráctil para el eje tándem debido a este daño exponencial, esta subida exponencial en el factor equivalente que ocurre si se mal utiliza el eje retráctil. También recomendamos buscar o consensuar un criterio que uniformice las tolerancias de peso por eje y limitar las tolerancias del eje simple rodado doble, dado que para ese tipo de eje su tolerancia genera un daño mucho mayor que los otros ejes. También recomendamos estudiar una posible reducción del peso máximo por eje del eje simple rodado doble, debido a que, ¿se acuerdan de esas 2 toneladas? Esas 2 toneladas del eje simple rodado doble me aumentan en un 100% el daño de los pavimentos en términos de ejes equivalentes. Por lo tanto, recomendamos limitar un poco el peso por eje de ese tipo de eje.
Ahora, de los factores secundarios que afectan el cálculo de eje equivalente, no recomendamos regular ninguno de estos factores secundarios. ¿En qué sentido regular? O sea, los que nos pedían de, oye, si tengo suspensión neumática, ¿puedo llevar más peso? Oye, si tengo rueda ancha, ¿puedo llevar más peso? La recomendación es que no. ¿Por qué? Debido a lo complejo que resultaría controlar en las plazas de pesaje eh, que lleve suspensión neumática o que lleve rueda ancha. Sería muy difícil de controlar, debido a que su efecto es significativamente menor a los factores principales, como vimos de los estudios. El emplear alguna suspensión neumática, rueda ancha, no reduce el daño en los pavimentos como vimos en los estudios, como revisamos rápidamente. Tres, son factores que afectan más el confort del conductor y la seguridad de la carga. O sea, el ejemplo, la rueda ancha y la suspensión neumática, estas tecnologías fueron desarrolladas para el conductor y para la carga, no para reducir el daño a los pavimentos. Entonces, no mezclemos las cosas. No recomendamos regular ninguno de estos tres tipos de factores con el fin de llevar más peso, más carga. En relación a los factores FEC, la determinación de los factores FEC para todo tipo de camino y para todo tipo de región es complejo, sí. Es difícil, y esto lo digo como de experiencia, es difícil conseguirse data confiable. Como que cada plaza de pesaje tiene su propia forma de medir, no siempre ocupa la misma clasificación de camiones, y obtener los factores FEC que la mostré antes fue muy complejo. De hecho, yo tenía información de aproximadamente 8 o a 10 plazas de pesaje, pero solamente pude utilizar 4 para este estudio porque eran las que tenía la data más ordenadamente. Así que una de nuestras recomendaciones fue avanzar en la estandarización de cómo se maneja esa data. Piensen ustedes que en otras áreas de la ingeniería o en otros rubros, la data es súper importante, es como son las minas de oro de ahora, pero acá en el tema de los pesos por eje todavía falta mucho. Falta ordenar esa data y falta explotarla, pero explotarla en el buen sentido de poder diseñar mejores estructuras. Entonces ahí hay mucho que trabajar. Los valores FEC utilizados en la actualidad, los que recomienda el manual, son en general menores, lo cual introduce incertidumbre al diseño y a la gestión de pavimento. Piensen ustedes, las personas que tienen que administrar esa estructura, que piensan que va a durar 20 años, pero como calcularon mal o estaba subestimado el factor FEC, esa estructura va a durar menos. Por lo tanto, es muy difícil, si yo no cuento con data de plaza de pesaje precisa, actualizada, estimar de manera correcta lo que va a pasar. Hay incertidumbre en el diseño, hay incertidumbre en la gestión. Y a nadie le gusta la incertidumbre. Hay que controlarla, hay que gestionarla, hay que reducirla. Y también recomendamos realizar una actualización de estos factores de manual de carreteras, que va en línea de la primera conclusión. Ordenar la data, sistematizarla, ordenarla y que sea accesible, eh, de modo que sea más fácil calcular nuevos factores FEC. Y de la sensibilización, que fue la última parte que les mostré, el estudio de sensibilización del diseño muestra que las estructuras por concepto de FEC, factor estratigráfica de carga, están sobredimensionadas. Así que no me queda más que agradecer al encuentro de capítulos por la invitación, pero también agradecer al gran equipo de ingenieros. Yo solamente soy la persona que comunica, pero detrás de esto está la empresa Aristo, la empresa Cipres, TH Ingeniería, con un gran equipo de ingenieros de distintas especialidades que trabajamos en conjunto por 2 años eh, en un proyecto muy interesante. Que nos entregó muchas satisfacciones personales debido a que pudimos dar muy en detalle este tema tan importante que es el tránsito para el diseño de pavimento. Así que nada, ahí tienen mis contactos, mi correo y mi LinkedIn. Así que nada, muchas gracias y quedo atento a las consultas. Así que Cristian o Olenka, les cedo la palabra. Ha sido una excelente presentación. Muchas gracias, ingeniero Ignacio.
Asimismo, muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos en nuestro sexto encuentro de capítulos estudiantiles. Y muchas gracias también al equipo IDI UPC por hacer posible este evento. A la distancia, les deseamos bienestar y tranquilidad a ustedes y a sus familias. Sí, bien. También les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como IDIUPC en Facebook, en LinkedIn e Instagram para que estén informados sobre más proyectos de investigación que venimos desarrollando y de igual manera sobre futuros talleres y webinars. Asimismo, en cualquier momento pueden ponerse en contacto con nosotros y eso sería todo. Buenas noches con todos, cuídense. Muchas gracias, ingeniero Ignacio. Gracias a ustedes por la invitación y nos veremos en una próxima ocasión. Listo, muchas gracias a todos también. Buenas noches.